minutos. El temor al dolor, el tiempo de trabajo de parto y daños a la pelvis son algunas de las razones por las cuales las primerizas solicitan cesáreas, aunque sus argumentos no tendrían asidero médico muchas veces. Así, de los 40.000 niños que nacieron en Chile en 2013, más de 61.000 lo hicieron a través de cesárea, solo en el sistema público. Esto ha generado un debate entre los médicos respecto a un eventual abuso de este tipo de parto. Estamos con un experto en estudio, el doctor José Andrés Poblete, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días, Álvaro. Doctor José Andrés Poblete, mala práctica médica, mujeres desinformadas, ¿cuáles son las causas de este alto índice de cesáreas en Chile? Bueno, no hay un responsable único. Probablemente siempre el responsable del equipo médico termina poniendo la cara, pero efectivamente aquí hay un problema que es multisistémico. Yo creo que el primer problema es el mito urbano de que la cesárea es más segura que el parto. Por lo tanto, transformando el parto en un bien de consumo, las personas siempre van a querer lo más seguro. Y eso hace que muchas veces se empujen a los equipos médicos a realizar una intervención. Ahora, hay también problemas sistémicos. El hecho de que no existe una adecuada regulación, tanto en la práctica privada fundamentalmente, hace que sea más fácil burlar las normas locales y eso hace que se aumente la tasa cesárea. Doctor, ¿cuáles son los riesgos de abusar de la cesárea? No sé si a usted le toca a diario mujeres, madres primerizas que le dicen, no, doctor, yo no quiero saber nada del parto natural, vamos al tiro con la cesárea. ¿Qué le dice usted en ese caso y cuáles son los riesgos de abusar de eso? Los riesgos de las cesáreas tienen que ver primero que nada con que la cesárea es una intervención quirúrgica, por lo tanto tiene los riesgos de toda intervención, y eso es la anestesia, la infección del área operatoria, y riesgos que tienen que ver con la lesión de estructuras vecinas fundamentalmente. Pero también hay un riesgo en el parto siguiente, que tiene que ver con que la placenta se puede poner en la cicatriz de la cesárea y eso es generar una histerectomía en el parto siguiente, dado que no se puede extraer la placenta. O sea, una esterectomía, recordemos, sacar el útero. Es sacar el útero. Imagínense. Correcto. No, súper jodido. Pero doctor, yo le pregunto lo siguiente, porque a mí, claro, como suele suceder en el país, digamos, cuando uno tiene más recursos, se atiende en la salud privada. La pregunta es, si en el salud pública más de 61.000 el año 2013 tuvieron, es decir, de 240.000 niños nacidos, 61.000 lo hicieron por cesárea en el sistema público. Imaginémonos qué pasa en el sistema privado. A mí me tocaba ver cuando yo tuve a mis hijos, es decir, le voy a poner un ejemplo, doctor, esto por favor no tiene ningún asidero, en términos así cuantitativos, científicos, pero yo me acordaba que era algo así como que de 10 partos, 8 cesáreas. Ya, yo no sé si estoy exagerando, pero ¿por qué? Bueno, eso tiene que ver básicamente. Esto es un promedio, o sea, nosotros probablemente en Chile tenemos clara asimetría entre el sistema público y el sistema privado. Ya. Primero, porque, o sea, yo creo que la razón fundamentalmente es la excesiva personalización de los partos. Usted cuando estuvo embarazada tenía su doctor, claro, y por lo tanto el doctor era el que resolvía a la hora que fuera y usted pedía que estuviera su doctor. Y eso hace que las personas muchas veces, presionadas por el horario, presionadas por la familia, tomen decisiones que no son las más correctas. Si usted se pone en los sistemas públicos de atención europeos, por ejemplo, yo hice mi beca de posgrado fuera de Chile, la tasa de cesárea oscilaba entre el 18 y el 20%. ¿Por qué? Porque las personas no eran tan personalizadas, las atendía esto como el turno. Sí, claro. Y eso hace que las decisiones sean mejores. De todas maneras. Ahora, yo le cuento algo. En Alemania, por ejemplo, que me toca conocer bastante de cerca, porque tengo familia viviendo allá, tengo casos de amigas mías que han estado 3 días con trabajo de parto. O sea, se pasa al otro lado. Yo no sé qué opina usted de aquello, pero... No, esto todo tiene un punto medio. Desafortunadamente, cuando uno escucha tasa de cesárea de 70%, claro, vamos a seguir con tasas altas de cesáreas porque hay muchas mujeres que tienen una cesárea. Nuestro objetivo debe ser la mujer que tiene parto por primera vez. Y esas son las pacientes que tienen que defender de alguna manera una adecuada atención. Y ahí el punto clave es dejar que el parto inicie espontáneamente si las pacientes no tienen patología. Nosotros hicimos una evaluación hace algunos años atrás y la publicamos en las revistas médicas nacionales, que claramente el peso mayor de la tasa de cesárea está en las cesarizadas anteriores y está en las inducciones de parto.
Inducciones, claro, que son las pacientes que no tienen patología y que en acuerdo con el doctor o por la razón que sea, por el temor, porque ya la señora ya no quiere seguir embarazada, por la razón que sea, se decide inducir el parto. Y eso en una primeriza aumenta la tasa de cesárea. Los datos nuestros, por ejemplo, son que si una señora llega primigesta, primera guagua, en trabajo de parto espontáneo, su riesgo de cesárea es 16%, pero si se induce, se gana 10 puntos, por lo tanto queda 26-27%. Por eso que toda la política tiene que ser al inicio espontáneo del trabajo de parto. Y en las cesarizadas anteriores, tratar de seleccionar el grupo que puede tener parto vaginal. Estamos con el doctor José Andrés Poblete, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia de la Clínica de la Universidad Católica, del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Doctor, hay algunas cifras interesantes. Por ejemplo, en 1985, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la cesárea se justifica solo en el 10 a 15% de los casos. No sé si esa cifra está actualizada. Lejos, muy lejos de la actual tasa del país, porque nosotros tenemos la tercera tasa más alta de cesáreas entre los países de la OCDE. La cifra preliminar que existe es que en el sistema público, como habíamos dicho, cerca del 40,4% de los partos en hospitales públicos fueron con cesárea, una tasa que casi se duplicaría en el sistema privado. Es impresionante, 80%. Es lo más probable, los registros son individuales, no existe, por ejemplo, un registro nacional, aquí cada uno aporta sus datos, pero uno tiene la sensación de que la asimetría puede ser el doble, entre el 40 y el 80% es muy probable. ¿Y en qué momento esto se salió de caos? ¿En qué momento todas las mujeres empezaron a pedir cesárea? ¿Qué pasó? Si uno mira la evolución entre el 2000 y el 2010, nosotros subimos casi 10 puntos de cesárea. Y eso es un problema que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Europa, en todos lados. Básicamente por este grupo de pacientes cesarizadas anteriores que están teniendo un segundo parto y que no tienen chance de parto vaginal y terminan operándose otra vez. Ahora, perdón, doctor, disculpe, sí. Continúe, por favor. Y por otro lado está el tema de la patología materna. Nosotros tenemos muchas pacientes con embarazo múltiple, eso ha ido aumentando en la población, los gemelares, y mujeres con patología que se embarazan. Y por lo tanto hay muchas mujeres que tienen, dada la patología de base o por restricción de crecimiento, porque hay una patología fetal, una tasa de cesárea. Si uno piensa que aproximadamente el 10% de los partos o de las mujeres embarazadas tienen alguna patología de cualquier severidad, y le suma este 15%, que es un número mágico de la Organización Mundial de la Salud, porque eso se generó en un consejo de expertos, no por un trabajo. No tiene estadísticas detrás de eso usted. Coincide con las cifras que también publicó la OECD de Islandia, que tiene 15%. Si uno le suma el 10, uno debería decir que en el peor de los casos uno debería tener una tasa cesárea del 25%. Ahora, ¿por qué ha ido ocurriendo esto? Tiene que ver con la presión del público, tiene que ver con una legalización, excesiva legalización. Las pacientes no quieren correr ningún riesgo con los fetos y nosotros tenemos mecanismos para control del trabajo de parto, de que las guaguas no se asfixien, no tengan sufrimiento fetal, que se equivoque el 50% de las veces. Por lo tanto, también hay un error en el procedimiento, pero claramente hay una excesiva, digamos, presión del público y bonomía de los médicos que hace que incluso por agenda sea más fácil operar temprano en la mañana y no levantarte a las 4 de la mañana a atender un parto. Claro, estamos con el doctor José Andrés Poblete, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Católica. Doctor, usted lo menciona ahora, pero lo quiero profundizar. No es solo una decisión de las mujeres, porque yo, incluso acá me escribía una colega y amiga, ella decía, a mí me dijeron que mi guagua iba a ser grande y que en realidad lo mejor que me podía pasar era una cesárea. O sea, cuando se es primeriza, uno está sujeta y siempre uno se pone a disposición del médico. Y perdone que le diga, pero los médicos tienen un rol que jugar súper preponderante. Y por una razón que la voy a decir abiertamente, no solo es comodidad, es más plata, pues. Digamos las cosas como son. En un país donde la salud es un negocio, y aquí estamos todos metidos en este tema, perdone que le diga, para la clínica es más oneroso, digamos, es más beneficioso, para el médico en cuestión, para el equipo médico, porque es una operación. Incluye en arsenalera, a veces segundo cirujano. Entonces, no es lo mismo un parto natural o un parto normal, digámoslo, con una cesárea. Sí, ¿qué rol juegan los médicos ahí? Sí, yo creo que aquí hay un tema importante que tiene que ver con una regulación, por un lado. Nosotros, por lo tanto, yo estudié en la Universidad Católica, trabajo ahí, conozco poco del medio externo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, nosotros cobramos lo mismo por un parto que una cesárea. ¿En serio? Por lo tanto, tú le quitas el incentivo perverso.
Ah, que ya, está pero detrás. eso es raro, ¿no es cierto, doctor? Desconozco cómo es en O sea, las le digo, otras yo clínicas, he tenido pero puras entiendo- cesáreas, y me salía mucho más caro que un parto normal, Claro, por donde porque fuera. el honorario médico es el mismo, lo que es más caro es la clínica. ¿Se fija? Claro, pero Porque son más días de Arsenalera, pero no ocupan hospitalización, Arsenalera para sí. también. Claro, por eso que el costo de la clínica es mayor, pero el honorario médico es el mismo. Por lo tanto, ahí el incentivo estaría en la clínica, no en el médico que recibe lo mismo. Pero ¿cómo va a ser lo mismo una cesárea que un parto normal, doctor? El honorario médico es igual. ¿Es el Para mismo? nosotros sí. Nosotros Ah, cobramos lo ustedes en la mismo. Católica, claro, porque no es así en general, pues. Yo creo te digo, pues yo he comparado creo los que precios. Sí, habría que Porque desconozco. imagínense esa una información. operación donde se abren no sé cuántas capas, que después hay que cerrar, en fin, ¿cómo hacen lo mismo que Pero que es un una parto medida normal? buena porque tú le quitas ahí el incentivo perverso. Eso es súper bueno, pero lo que quiero decirles es que eso no es, yo no lo he visto en el resto de los hospitales de este país, clínicas. No te podría decir Hospital porque clínico. desconozco el dato. Claro, habría que averiguar Sí. eso. Eso es un tema que Ya. tiene que ver. Lo otro es la pérdida de la confianza que tiene la población. Claro. La pérdida de confianza tiene que ver con lo que tú decías, aquí se opera todo, te fijas, y nadie tiene ninguna oportunidad de parto vaginal. Yo creo que eso hay que recuperarlo porque aquí en el contrato, este contrato no escrito que existe en la relación médico-paciente, existe de alguna manera la honestidad de las personas y nosotros que trabajamos en esto tenemos que tratar de hacer eso, tratar de generar o de recuperar la honestidad que tiene esta profesión y por otro lado eso se hace informándome. Las pacientes tienen que asistir a cursos de educación para el parto. ¿Para qué? Para que sepan que va a haber anestesia, que no les va a doler, que es un mito, que la cesárea es más seguro que el parto vaginal. Y lo otro tiene que ver también con la excesiva judicialización que puede tener, porque a la primera de cambio o a la primera complicación la gente recurre a una mediación o recurre a los juzgados pensando que existe alguna intención de provocar un daño. En ese sentido, la reforma sanitaria que permite, que pone en el tema esta regulación sobre la calidad, hace que las indicaciones de cesárea se muevan en un marco. Por lo tanto, si tú me decís, mira, claro, a mí me operaron porque mi guagua era grande, eso, por ejemplo, en la normativa actual no está puesto. Por lo tanto, los médicos deben tener, de alguna manera, un marco de regulación para evitar que la población tenga la sensación de que tú estás actuando más allá de lo que debes. Doctor, dos puntos que justamente me preguntan algunas auditoras. Lo primero es, el concepto de la guagua grande. ¿Cuál es el límite para inducir un parto? El peso, ¿no? El peso. El peso de la guagua. Mira, la recomendación es que para una señora que no tiene diabetes gestacional es 4,5 kilos. Estamos hablando ya 41 semanas prácticamente, ¿no? Claro, una guagua, digamos, de 40 semanas también puede pesar eso. Sí. Y una señora que tiene diabetes gestacional es 4,2 kilos. Ahora, doctor, y lo último que me preguntan, cuando se ha hecho cesárea, ¿es imposible un parto normal? No, no es verdad. Es posible. Es posible. Depende del momento en que te hayan operado. Si lo operaron con trabajo de parto, o sea, con dilatación, su éxito de parto vaginal en el siguiente embarazo es 75%. Si te operaron sin trabajo de parto, es 50%. Ah, qué interesante. Ya. Doctor, muy bien. ¿y qué pasa? Vámonos al otro extremo. Hay una tendencia nueva o emergente que tiene que ver con otras conductas de vida también, de que sea lo más natural posible. Mujeres que a veces incluso quieren tener su guagua sin anestesia, una cosa que ya es un dolor tremendo. ¿Qué pasa con ese tipo de escuela, no sé, naturalista, no sé cómo se llamará efectivamente, que se relaciona también con la gente que no le quiere poner vacunas a los hijos y todo eso? ¿Cómo enfrentan cuando, por ejemplo, una mamá que les dice, no, yo quiero tener la forma más natural posible a mi guagua? Yo creo que, como tú muy bien decías, Álvaro, tiene que ver con una filosofía de vida. Yo creo que la obligación nuestra, o por lo menos lo que yo hago, es explicarles los riesgos que tienen. No hay ningún problema en que una paciente intente tener un parto sin anestesia. Yo lo único que les pido es que no se jueguen el apellido en eso, porque si fracasan, siempre la anestesia se puede poner en cualquier momento del trabajo parto. Se van a arrepentir a último minuto. Claro, el alivio no va a ser como si partía a los 4 centímetros, pero se puede poner al final. Eso es una cosa, pero también hay que contemplar que hay algunas complicaciones de los partos que tienen que ver con que los latidos pueden bajar en el expulsivo o puede haber una metrorragia del parto. Por lo tanto, no es necesario que sea en una camilla ginecológica o nada, pero que sí que sea en un lugar donde exista una rápida respuesta si hay una complicación, de todas maneras.
Parto Bien. acuático me preguntan también. No, el parto acuático yo lo desaconsejaría absolutamente. Hace como 15 años atrás en Inglaterra salió un reporte de niños que tuvieron complicaciones porque hicieron el gasping, que es esta primera respiración bajo el agua, y tuvieron neumonía y otras complicaciones graves. Por eso que es desaconsejable. Forceps tampoco existe ya, ¿no? No, el forceps es una herramienta muy valiosa. Todavía. De todas maneras, el forceps en la práctica ha ido cambiando su indicación en términos de que el mal nombre del forceps viene de la época en que reemplazaba una cesárea. El forceps ahora se ocupa como cuando tú te compras zapatos y te pones un calzador para que te acomode más, cuando la cabeza de la guagua está saliendo y ya la mamá no tiene fuerza para pujar. Tú pones la rama del forceps y puedes extraer el feto sin ningún inconveniente y muy seguro para la madre y el feto. Un instrumento seguro. Sí, doctor, para cerrar nomás, porque nos escribe mucha gente. Ahí dice, aquí por ejemplo Ricardo dice, tengo 4 hijos, el primero cesárea, los 3 siguientes normal, se puede. También dice Paulina Gómez, una cesárea paga más honorarios al doctor, suma un médico y arsenalera que no van en el parto normal. Lo dice como en general. Parir es algo destinado a suceder. Naturalmente, cesárea es un negocio redondo para los médicos, dice Manuel Antonio. Y claramente, dice Janet, hay una diferencia en pesos y bien marcada entre un parto normal y una cesárea, en general en el sistema de salud. Lo último, me preguntan por el apego, doctor. ¿Tiene algo que ver? Es clave. No, pero Alvarito está con ganas de tener un hijo. No, porque... Estoy repitiendo la pregunta. No, es que yo creo que está demasiada la pregunta. No, si cambia el apego con los distintos tipos de parto. Nosotros tratamos que no. Por lo menos yo puedo hablar, como les dije antes, lo que hacemos en la Universidad Católica. Nosotros tratamos de que la madre tenga contacto piel con piel. Estamos incluso ahora tratando de tener que, si la madre no pueda tener contacto piel con ella, lo tenga el padre, ¿ya? Que también es una excelente alternativa de apego y que está apareciendo fuertemente en la literatura y nosotros lo estamos probando y promoviendo fuertemente. Perfecto. Muy interesante. Le queremos agradecer al doctor José Andrés Poblete, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de la Universidad Católica, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias, Muchas gracias doctora. por la invitación.